pidieron que hablara un poco de lo que era la vinculación empresa y academia. Me gustaría empezar un poco por acá, y es plantearnos un poco qué ha sucedido en Guatemala en términos de innovación en los últimos años. Esta fotografía de por acá, más o menos hace 50 años, esto es, solo por el color podemos pensar que es algo más reciente. ¿Cómo nos comparamos, por ejemplo, con Seúl? Este es Seúl, Corea del Sur y Guatemala, más o menos 1950. Seúl terminando una guerra, en medio de una guerra casi. Guatemala. ¿Cómo se mira Seúl hoy? Y tal vez es un poco a lo que le estamos apuntando. ¿Cómo logramos eso? Sabemos que es posible, entonces ¿cómo lo logramos? ¿Cómo nosotros también podemos lograr eso? Y cómo nosotros podemos alcanzar precisamente esos niveles de desarrollo. Y lo que sabemos es que sí es importante el capital humano, sabemos que es importante el capital, pero realmente lo que va a lograr potencializar toda esa riqueza que tiene Guatemala en capital y mano de obra va a ser realmente la innovación. Y es un poco lo que nos enfocamos. Entonces, hace ¿qué? Poco más de un año, tal vez con el apoyo de varios de ustedes, empezamos lo que le llamamos el ecosistema de innovación como motores de desarrollo económico. ¿Y cómo logramos nosotros potencializar el ecosistema que tenemos en Guatemala? Y la verdad es que al principio me decían, es que ya existe, sí existe, pero realmente, ¿cómo lo logramos potencializar? ¿Cómo logramos esas ventajas competitivas y cómo logramos que efectivamente se traduzca en crecimiento económico? ¿Y cómo logramos que por medio de la investigación, desarrollo, capital humano o creación de nuevos negocios, afectar positivamente el crecimiento económico? Lograr esa promesa que constantemente nos hacemos a nosotros mismos de desarrollo económico. Y aquí fue donde empezamos un poco. En la construcción de este paradigma de ecosistema, donde encontramos tres cosas en el centro: el capital humano, cultura, valores y normas, e infraestructura digital. Y alrededor de ese centro, los distintos actores: universidades, capital, gobierno, sector privado, servicios y conectores. Y realmente sin tanto esfuerzo, porque hay mucho hecho, sino más bien sistematizando los diagnósticos y el conocimiento que ya tenemos, nos encontramos con cosas que ya sabemos, probablemente la mayoría de nosotros. Probablemente los mayores retos que tenemos para detonar esa innovación es en capital humano. Para muestra un botón, 5.6 años de educación promedio en Guatemala. De igual manera, por otro lado, en infraestructura digital nos encontramos con cosas muy interesantes en Guatemala. Realmente tenemos una buena conectividad que está creciendo y está creciendo aceleradamente, mucho más rápido que varios de nuestros vecinos. Y aunque por el lado no tan positivo, sí tenemos la conectividad, pero no necesariamente la estamos aprovechando en todo su potencial, ¿verdad? Para que le quede ahí a los innovadores y a los emprendedores. Y por el lado de cultura, valores y normas, encontramos también cosas positivas. Una cosa positiva es que tenemos una masa crítica creciente de innovadores, de emprendedores, particularmente jóvenes que están muy comprometidos con estos ideales y que realmente están haciendo cosas muy interesantes y que cuando uno se va enterando, no muchas veces nos lo comunicamos, pero cuando nos vamos enterando es de sorprenderse incluso, que uno piensa, yo no sabía que eso se puede hacer en Guatemala. Ahora bien, por el otro lado, por el no tan optimista, y es tal vez un poco en lo que me voy a centrar en la conversación, nos encontramos que en esta cultura, valores y normas que tenemos, persiste la desconfianza. No nos hablamos entre nosotros, no nos hablamos entre universidades y sector privado, que es tal vez un poco a lo que me lleva la presentación, y es un poco a lo que quiero llegar. Realmente no nos comunicamos, es más, no hablamos ni siquiera el mismo idioma. Pero no es solo eso. La verdad es la verdad es que este evento me entusiasma mucho porque estamos tratando de lograr algo que no hacemos ni siquiera entre universidades, que es hablar entre nosotros mismos.
El hecho de que hayamos varias universidades participando en este evento realmente es ir rompiendo ese paradigma. Ahora bien, también cómo vamos más allá y empezamos a hablar con más gente, ¿verdad? También nosotros como universidades, pero también hablando con otras personas. Y creo que es un poco el paradigma que estamos tratando de romper. Cuando nos invitaron, realmente me entusiasmó mucho poder participar en el evento, precisamente por eso, porque no hablamos entre nosotros. Persiste la desconfianza. ¿Qué hemos encontrado? Yendo un poco más despacio. Bueno, para empezar, cualquier universidad que vayamos, realmente a veces cuesta un poco eso, porque todos los que trabajamos en universidades nunca encontramos parqueo. No sé, levante a alguien que encuentra parqueo fácil en una universidad. Pero no encontramos parqueo. Pero realmente, el único. Pero parte del problema que tenemos nosotros es que tenemos muy baja matriculación. Solo menos del 3% de la población efectivamente se matricula. Entonces, ¿cómo logramos mejorar esa masa crítica? En publicaciones científicas, Guatemala se sitúa en el puesto 129 a nivel mundial y 16 en Latinoamérica. Diríamos, estamos un poco en la cola en lo que es publicaciones. Y la producción científica definida en base a solicitudes de patentes y patentes concedidas a guatemaltecos ha sido muy baja a lo largo de las últimas décadas. No digamos desde las universidades. Bueno, se me escapó Nora, pero creo que es la única persona que conozco que realmente está patentando desde universidades, allá atrás, para los que la conocen. Pero realmente no estamos patentando, no estamos generando conocimiento. Aquí tenemos un poco lo que es la matriculación en educación terciaria. Aquí nos ubicamos nosotros, Guatemala. La verdad es que es un poco lamentable porque incluso hasta Honduras, espero que no haya un hondureño por acá, hasta Honduras nos supera. Considerando, pero ¿qué es lo que sucede? Es que ni siquiera estamos generando la masa crítica suficiente para matricular en la universidad, porque nuestros niños no están pasando de sexto grado. Entonces, es parte de la reflexión que tenemos que hacer también como país. Obviamente, esto no se resuelve en una generación. ¿Por qué? Porque tenemos que invertir en los niños para que efectivamente puedan llegar a la universidad. Pero lo que nos está diciendo es que tenemos un serio problema de capital humano en nuestro país. Tenemos que hacer la inversión en la educación básica, en la educación de diversificado, por supuesto, pero también cómo nos podemos adelantar mucho a estas necesidades. Y básicamente lo que esto nos va a requerir es repensar un poco cómo podemos importar más capital humano en un momento dado. Aquí tenemos algunos números de solicitudes de registros de patentes, ¿cómo se llama? Aquí tenemos cuántas solicitudes y cuántos registros efectivamente se logran. Del 2012 al 2015, estamos hablando de que como país, el 2015 nos fue bien y tuvimos poquito más de 200 patentes. Suena un montón, pero realmente es poco. ¿Ya? Pues estamos mejorando, pero es muy poco. Un poco para hablar de lo que es la industria y las empresas. Cerca del 98% de los registros existentes corresponden a pequeñas y microempresas. Esto es, a ver, como microempresas, como emprendimientos, tenemos grandes retos. Para empezar, tenemos un primer problema. ¿Cómo logramos crear más empresas? Tenemos que crear más empresas. La mayoría de los emprendimientos en Guatemala lamentablemente tienen una tasa muy alta de fracaso. Muy pocas, creo que aquí estoy predicando un poco contra el coro, la mayoría se sabe esas estadísticas, pero muy pocas realmente logran sobrevivir los primeros 36 meses de inversión. Ya sea por falta de capital, por falta de mercado, por muchas razones. Pero tenemos una alta tasa de fracaso en las empresas. Pero aún así, las que efectivamente sobreviven y llegan incluso a superar los 5 años, muy pocas de esas empresas
logran realmente algún día superar los 10 trabajadores. Nos quedamos en micros y pequeñas empresas, realmente que no tienen una escala para lograr resolver uno de los principales retos de Guatemala, ¿no? ¿Cómo logramos más empleo? Cuando uno mira los requerimientos. La micro y la pequeña empresa se queda estancada. Pero además, lo que sucede es que al no desarrollarse, siempre se queda con mercados pequeños, poca capacidad de innovación, poca capacidad de desarrollo. Realmente lo que necesitamos es cómo potencializamos todo ese emprendimiento para que realmente evolucione. Y no digo que todas las empresas tienen que llegar a ser grandes empresas multinacionales, pero que por lo menos tengan una primera etapa de desarrollo. Eso incluye cómo logramos que tengan nuevas ideas, cómo les mejoramos que tengan mejores conexiones a nivel local y a nivel internacional, y sobre todo, cómo logramos facilitarles los procesos burocráticos para que efectivamente logren evolucionar. Aquí tenemos el total de nuevas empresas registradas del 96 al 2014, ahí tenemos a Guatemala. Lamentablemente, si se dan cuenta, no estamos creando empresa. Estamos creando negocios, businesses, si quieren, un negocito por acá, un negocito por allá, pero no estamos creando empresa y no la estamos conectando. Es parte de los retos que tenemos que lograr. ¿Qué es el tipo de beneficio para los actores dentro de un ecosistema de innovación? Bueno, para las empresas, la innovación es crítica para seguir siendo competitivo en un mercado global de exportación. ¿A qué nos referimos a esto? Realmente una empresa no se va a desarrollar en un mercado si solo lo pensamos como el mercado de Guatemala. Pensemos un poco en ¿cómo se llama? En arveja china. Guatemala está exportando más o menos 20 millones de toneladas de arveja china al año. Es un montón. Pero imagínense si todo eso estuviera orientado al mercado local. Nos tendríamos que estar comiendo más de 1 tonelada de arveja china al año. No sé cuántos de ustedes aguantarían eso, estar comiendo eso todos los días. Entonces, realmente el éxito está en cómo logramos ser competitivos en un mercado global. E incluso las empresas nacionales, están compitiendo en mercados globales. Cuando vamos al supermercado, sin decir marcas, cuando vamos al supermercado, basta pararnos enfrente de cualquier anaquel y vamos a encontrar productos de todo el mundo. La academia, obviamente, conectarse mejor con los actores de la industria es lo que mejorará resultados y oportunidades para los estudiantes del profesorado. A ver, algo es muy importante también que tenemos que entender. Hacer ciencia por hacer ciencia no existe. Qué bueno sería, pero eso no existe. Tiene que generar un resultado, y ese resultado, mientras más rentable, también más deseable y mejor va a ser. Entonces, al final de cuentas, lo importante mencionar de esto es que sí, todos ganamos de romper con ese esquema que venimos arrastrando de no querer hablar entre nosotros. El mercado es lo suficientemente grande. Lamentablemente, si solo seguimos pensando en Guatemala, sí es un estanque chiquito y solo vamos a ser sapos grandes peleándonos en ese estanque chiquito. Pero si realmente miramos el mercado global, eso nos permite realmente ver muchas oportunidades que probablemente estamos desperdiciando hoy en día. Aquí un poco lo que les mencionaba, ¿cuáles fueron los principales elementos que encontramos en el diagnóstico de culturas, valores y normas? Bueno, primero que todo, desigualdad y desconfianza. Simplemente no confiamos, no nos miramos iguales y desconfiamos. Falta de transparencia y percepción de corrupción y clientelismo. Existen pocos espacios de encuentro entre grandes empresas y nuevas empresas para hacer negocios. Y una cultura motivada por jóvenes emprendedores conectados a la comunidad global de startups que se matriculan en educación superior. Probablemente aquí está nuestra gran virtud. Quiere decir que sí tenemos la cultura, que sí creemos en esto, que sí sabemos que este es un buen camino. El problema es cómo
trabajamos sobre este ambiente de desconfianza, cómo creamos ambientes seguros donde nos podamos relacionar. Y sinceramente creemos que un espacio seguro, que si algo puede ofrecer la academia, es parte de ese espacio seguro donde nos podemos ir relacionando precisamente para ir rompiendo con estos paradigmas. Nosotros hemos estado trabajando en todo lo que es un ecosistema nacional de innovación. Hay varios pilares: mejorar el capital humano, modernizar la estructura legal, desarrollar una plataforma central, fortalecimiento de capacidades, realmente crear alianzas. Academia-industria es uno de muchos, pero realmente es una de las grandes debilidades sobre las cuales estamos trabajando hoy en día, y es romper nuestra propia forma de pensar, nuestra propia forma de relacionarnos y cómo generamos precisamente esos espacios de confianza. Al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos buscando? Que esta plataforma, lo que es un ecosistema, realmente cumpla con su objetivo, que los actores se relacionen entre ellos, se involucren, participan, asuman su rol alrededor de este ecosistema. Y es como vamos creando precisamente esos espacios seguros de relacionamiento donde podamos ir creando confianza. Y probablemente no es que empecemos con aquella mega empresa, mega obra de primas a primeras, pero cómo vamos creando pequeñas actividades que nos van generando esa necesidad de confianza. Y aquí solamente invitarlos el próximo martes 5 de marzo a las 3 de la tarde, que estamos compartiendo una hoja de ruta precisamente para lograr la innovación, donde buscamos ya mecanismos más concretos para ir implementando cada uno de esos ejes. Muchas gracias.